Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos pues al inicio de unas nuevas sesiones correspondiente a un curso denominado Gestión Estratégica de Importaciones, donde vamos a aprender diferentes, como su nombre lo indica, estrategias, algunas recomendaciones, sugerencias y casos muy prácticos que de pronto nos va a ayudar a nosotros, a aquellos que estamos interesados de pronto en empezar, en iniciar en el rubro de la importación, sobre diferentes aspectos básicos y muy puntuales que necesitamos como todo importador. Como importadores, básicamente nosotros siempre, sin darnos cuenta, delimitamos las diferentes actividades que se realizan y muchas veces vemos la importación como el fin de una actividad, cuando la importación termina siendo una de las tantas tareas, uno de los tantos departamentos, o si quieren llamarlo áreas, que son de mucha relevancia para poder encaminar una empresa. Entonces, definitivamente el, el, el objetivo del curso que vamos a desarrollar durante este mes y el siguiente, básicamente es poder generar en ustedes la cultura, la idea de entender que la importación no define a una empresa como una empresa importadora como tal, sino que la idea termina siendo que a ustedes como importadores les va a permitir a entender de que dentro de la importación hay diferentes otras áreas, hay diferentes otras tareas que nosotros tenemos que desarrollar como empresa. Nosotros como importadores tenemos que tener dentro de nuestros objetivos como empresa el hecho de tener como estrategia principal la capacidad que de pronto tu competencia no tiene al momento en que tú adquieres un producto, ya sea un bien como materia prima, ya sea un producto intermedio, un producto final desde el extranjero. Esa perspectiva, esa proyección, esa gestión que tú haces para poder traer productos importados y poder venderlos al mercado local es una ventaja que a ti te va a generar siempre y cuando tú enfoques un correcto desarrollo de mercado para justamente captar, traer, ofrecer productos que estén no solamente novedosos, sino que también sean demandados por los clientes. No sirve simplemente que nosotros como importadores tratemos de copiar, de traer el mismo producto que ya muchos otros empresarios peruanos vienen haciendo, porque lo único que nosotros comenzamos a hacer es de alguna otra manera generar demasiada oferta y hacer que los precios de pronto tengan que bajar. Entonces, teniendo este preámbulo, el día de hoy básicamente vamos a hablar sobre quiénes son aquellos stakeholders, quiénes son aquellos participantes de la importación. Como les dije al inicio, el objetivo de este curso termina siendo hacerlos a ustedes entender y que de alguna otra manera comprendan que la importación no camina sola. Para aquellos que están interesados en el curso, no vamos a basarnos netamente en la parte teórica, en lo que de pronto podemos encontrar en su NAT, en su web, que definitivamente termina siendo muy relevante. Pero para aquellos que estamos emprendiendo y que queremos saber cosas que nos van a ayudar a generar mayor crecimiento a nuestra empresa de importación, justamente es estas sesiones las que nos van a fortalecer nuestros conocimientos, quizás ya preaprendidos en algunas sesiones anteriores. Entonces tenemos que entender que la importación va de la mano con una correcta administración, va de la mano con un correcto desarrollo financiero, va de la mano también con un área de marketing, porque definitivamente la importación como tal no puede caminar sola. Nosotros estamos aquí para hacer una importación que tenga un valor agregado al producto. No vamos a importar porque de pronto escuchamos que en el mercado han llegado mayoristas que de pronto están vendiendo productos que están teniendo mucha pegada, pero que si no tenemos una proyección exacta, toda la inversión que nosotros proyectamos no necesariamente la vamos a recuperar. Muchos importadores han fracasado porque si bien es cierto, dieron en el clavo porque entendieron que el producto que iban a importar iba a tener mucha demanda aquí en el mercado peruano, no se percataron de un factor muy importante. Y este es el factor tiempo. Porque la demanda que tú tienes
al día de hoy por un producto novedoso, enero 2021, no necesariamente va a mantener su mismo precio a abril 2021. Entonces la importación no es una improvisación. La importación es toda una programación, es toda una proyección para no solamente lograr hacer gestión haciendo que el producto pueda llegar desde un puerto, desde algún proveedor que puede ser, por ejemplo, China, ¿ok? Al Perú, sino que la importación termina su correcta gestión y para eso es justamente desarrollar estrategias en este curso, cuando nosotros no solamente logramos traer el producto, sino que logramos traerlo, pero dentro del tiempo correcto. Entonces, el tiempo va a determinar el precio al que tú logres venderlo, mientras que más cercano a la fecha en específica, donde sepas que la necesidad de ese cliente va a crecer, el precio que tú vas a poder obtener al vender ese producto definitivamente va a ser mucho más alto. Entonces, antes de nosotros intentar importar algo, ya vamos dando un tip muy importante que es la proyección y sobre todo si estamos hablando de tiempo y queremos que el producto lógicamente llegue dentro del tiempo correcto, necesitamos sí o sí importar y esto tienen que tenerlo en cuenta con anticipación. No existe la importación errada, no existe la importación donde de pronto culpamos a la gente aduana por una mala gestión, donde culpamos a los depósitos terminales porque de pronto nos cobraron mucho almacenaje, porque teníamos proyectado que en una semana descarguen los contenedores dentro del almacén porque de pronto eh, consideramos que fue culpa de que la gente de aduana no llegó durante el día, sino que llegó durante la madrugada de la noche y por ende como empresa tuve que pagar horas extras a las personas que estaban descargando la carga. Todo eso tiene un solo causante y eso se llama mala gestión. Mala gestión no solamente con los procesos operativos, documentarios, administrativos que tú vas a generar, sino también mala gestión en la relación, en la negociación con tus proveedores y a estos proveedores se les denomina stakeholders. Entonces, es así como el día de hoy iniciamos el curso. Profesor, antes de que me explique qué son los stakeholders, me gustaría que de pronto enfoquemos, que centralicemos en qué vamos a desarrollar el curso. Y básicamente nosotros vamos a desarrollar el curso dentro de las tareas que comúnmente se desarrollan. Dentro de SUNAT nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de regímenes a los cuales pues muchos importadores, muchas personas que naturales con negocio, personas jurídicas, etcétera, etcétera, vienen desarrollando. Sin embargo, es importante también conocer y saber lo que se hace en el día a día y en mayor porcentaje. Y justamente ese mayor porcentaje es la importación definitiva. Es decir, cuando tú como proveedor indicas de que necesitas, pues, como importador necesitas, pues, comprar una mercadería desde un proveedor extranjero, y lógicamente ese producto que logras hacer ingresar al país luego de ser nacionalizado y pasar por todos los trámites, por la valoración aduanera, etcétera, etcétera, logras que ese producto se quede aquí y sirva para una venta nacional, para un consumo nacional, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que este producto tiene su proceso final aquí. No va a salir o no va a ser devuelto al mismo país de origen o a algún país tercero. Entonces, nosotros para entendernos correctamente y para llevar el curso de manera correcta, es importante que comencemos a delimitar y encaminar en qué vamos a basar justamente esta sesión. ¿Ok? Entonces ya tenemos más claro en qué nos vamos a enfocar puntualmente para estas sesiones. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo de que estamos hablando sobre lo que es la importación definitiva. Buenas noches, Rosa. Rosa nos saluda desde el Facebook. Entonces, básicamente vamos a continuar con el desarrollo del curso. Y nosotros cuando intentamos ingresar a la importación, me ha pasado que de pronto son personas que tienen incluso el capital listo para poder importar, pero de pronto pues no tienen el conocimiento necesario, no digo básico, porque como empresarios no podemos quedarnos en el conocimiento básico, sino que tenemos que saber un poco de todo. Por eso que hago referencia al conocimiento necesario para poder hacer una gestión como tal. Entonces, muchas veces
veces nosotros como empresa vemos muy lejano, vemos muy complicado la logística internacional, tenemos muy poco conocimiento sobre las actividades portuarias, cuando en definitiva termina siendo parte del día a día de las operaciones que tú vas a realizar. Entonces es importante empezar esta sesión sabiendo en principio a dónde tú como empresario tienes que recurrir si vas a comenzar a importar. Y es importante también que entendamos, y eso lo vamos a ver en algún curso adicional a más detalle, qué considerar importación como empresa y qué considerar importación para intereses personales. ¿Ok? Y esta sesión nos vamos a enfocar en que somos empresa y que efectivamente queremos importar algo de un valor muy alto porque justamente esa es la idea. Y ustedes tienen que ya desde ya tener el chip impregnado de que una importación es viable cuando tú logras traer la mayor cantidad, y hablemos en conceptos muy simples para todos comenzar a entendernos, para comenzar a comprendernos, y justamente la idea es de que tú logras hacer una importación viable y logras hacerla también rentable cuando tú logras traer la mayor cantidad posible de ese producto X que te interesa en la menor cantidad de viajes. Es decir, si de pronto tú tienes la capacidad financiera, la liquidez, la solvencia necesaria como para traer, no sé, un ejemplo, sillas, vas a tener que enfocarte en traer la mayor cantidad en un solo viaje. ¿Por qué? Porque mientras que mayor cantidad traes, lógicamente los derechos arancelarios que tú vas a pagar por ese embarque, sí, van a ser altos, pero lógicamente no van a ser superiores a lo que tú compararías con haber traído pues de bloque en bloque. ¿Ok? Entonces, esa es justamente la razón por la cual yo en las siguientes sesiones voy a tratar de separar lo que es una importación lógicamente como empresa versus una importación que a veces nosotros hacemos para nuestro consumo propio. Porque muchas veces como empresa confundimos a la importación para intereses propios. De pronto quiero comprarme unas zapatillas y las importo pues en dos o en tres pares y hacemos pues la operación muy común, ¿no? De pronto pido que otra persona importe también esos pares y un familiar también lo hace. Entonces, bajo esa premisa, que puedes ganar un profit por ello, sí, lo puedes ganar, pero no estás ejerciendo una importación como empresa, porque hacer una importación como empresa te va a traer beneficios para tus siguientes importaciones a futuro que no vas a tener haciendo este tipo de importaciones y que justamente estos beneficios lo vamos a ver más a detalle. El día de hoy solamente enfoquémonos justamente pues en los stakeholders, ¿ok chicos? Entonces cuando nosotros somos una empresa importadora, tenemos la duda lógicamente de cómo hacer, pero nos vamos a centrar en esta imagen y justamente vamos a darnos cuenta que estamos rodeados de diferentes proveedores, porque los proveedores son los stakeholders, que nos van a dar algún servicio para poder llegar, para poder hacer que la importación sea viable. ¿Ok? Entonces podríamos definir a los stakeholders como aquellas empresas que nos van a permitir o nos van a brindar algún servicio, ya sea operativo, ya sea comercial, ya sea documentario, y que ese servicio asociado y consolidado con el servicio que me van a dar otros proveedores, van a permitir que una carga de importación llegue desde un país X hacia nuestro país, que es Perú. ¿Quién es el primer stakeholder que tenemos que mencionar? Es justamente a tu agencia de carga y aduana, o como comúnmente, al menos en la importación, se le conoce solamente como agencia de aduanas. ¿Ok? Entonces, básicamente, es esta empresa quien va a ser la más importante en tu gestión. ¿Ok? Porque lógicamente es esta empresa la que va a manejar a todos tus stakeholders. Tú como empresa vas a importar un producto, ¿ok? Y ese producto que tú importas, de alguna otra manera tú tienes conocimiento. Entonces tenemos que sacarnos, chicos, de la cabeza esa idea de que nuestra misión es ser una empresa importadora de productos, etcétera. O mejor dicho, somos una empresa importadora de productos X. Tú como empresa importadora, esa gestión de importación
Es parte del proceso, es uno de los tantos procesos que vas a hacer para lograr tú ofrecer un producto a tu cliente que te dé mayor rentabilidad posible, mayor margen de ganancia posible y que justamente sea novedoso y atractivo para tu cliente. Entonces, bajo esa premisa, tú tienes que despertarte y decir, tengo que conseguir a una persona, a una empresa, que se encargue de ver todo este tema operativo, todo este tema logístico, todo este tema documental. Y justamente bajo esta premisa, tú consignas y tú contratas a un agente de carga o a un agente de carga y aduana que vamos a verlo en breve. ¿Ok? Sin embargo, también otro de los stakeholders que también es importante es justamente el transporte terrestre. Cuando tu carga está aquí, vas a tener que contratar a un transportista que pueda trasladar la carga desde el puerto hasta algún lugar de tu almacén, ¿ok? Y no es que de pronto tú tengas que contratar a cualquier transporte, sino que estos transportes, los propios conductores, deben cumplir con toda una serie de requisitos, ¿ok? Incluso ahora con este tema de la pandemia tienen que pues tener estas pruebas moleculares, no cualquier terminal te permite el ingreso de un personal si es que no tiene la prueba COVID. Entonces, bajo esta premisa, no sería tan viable que tú lo manejes solo si es que no lo delegas a una empresa de transporte que trabaja a la vez en conjunto, generalmente con la agencia de carga y aduanas. ¿Ok? Tenemos por otro lado a las líneas navieras, a las aerolíneas que nos van a vender justamente el flete terrestre o el flete aéreo dependiendo de bajo qué modalidad trabajemos. En este momento estoy haciendo un preámbulo muy rápido porque en los siguientes slides vamos a seguir hablando sobre los diferentes, a más detalles sobre cada uno de ellos. Tenemos los terminales extraportuarios, que justamente la sede es el depósito a donde van a llegar nuestros contenedores de importación. Sí, nuestros contenedores de importación llegan sobre un booking, son descargados, pero ¿dónde lo dejamos? Y ese a dónde lo dejamos se responde justamente con los terminales extraportuarios, porque nosotros vamos a tener la facultad de enviar, de direccionar, que es como se le conoce en el término, en el mundo de la importación, nuestro contenedor a un depósito que nosotros podríamos negociar, que de repente ese depósito nos da condiciones o beneficios de días libres de energía, días libres de almacenaje, y todo eso lo voy a negociar con mi agente de carga y aduanas. También por otro lado tenemos a los puertos, ¿ok? Que justamente van a ser una infraestructura esencial, porque si no, no habría donde atraquen las naves y cumple un rol súper importante. Tenemos también estas entidades gubernamentales que van a pedirnos de manera constante ciertos requisitos, ciertos documentos que van a ser necesarios para que el producto pueda ser nacionalizado, para que pueda ser liberado una vez que la carga arriba de Perú. ¿Ok? Y por último tenemos al courier, que es un stakeholder muy importante porque se va a encargar de permitirte que tú como importador recepciones los documentos de embarque. De pronto, si trabajas con un BL original, que es lo que vamos a ver a futuro en las siguientes sesiones, y que justamente vas a tener que poder de pronto eh, tener estos documentos originales. Entonces, la idea de esta sesión, chicos, es que hablemos de manera muy sencilla, muy práctica y que aprendamos un poco a cómo manejarnos durante nuestras primeras experiencias como importadores. Entonces empecemos con las líneas navieras y con las aerolíneas, ¿ok? Las líneas navieras y aerolíneas como función principal lo que van a hacer es venderte a ti un espacio dentro de ese buque para que tú puedas transportar ya sea una carga suelta o ya sea una carga unitarizada dentro de dentro de esta nave, ¿ok? Entonces, bajo esta premisa, nosotros de alguna u otra manera tenemos que entender que como importadores vamos a necesitar, en principio, tener que contratar un espacio, ya sea marítimo, ya sea aéreo, para poder trasladar nuestra carga. ¿Cuál es el poder de negociación que de pronto tú puedes tener con estas líneas? Generalmente la importación no es tan alto como sí lo es en la exportación, donde tú como exportador te reúnes con las líneas porque lógicamente lo que vas a comprar son espacios y donde
la continuidad de operaciones que hagas, ya sean navieras o marítimas, van a ser mucho más constantes. Entonces, bajo esta premisa, es importante que nosotros como exportadores, básicamente, como exportadores vamos a tener la capacidad de negociar, ¿ok? Y me abro hasta este punto para de alguna otra manera, pues, hacer entender esta idea. Como importadores resulta un poco más difícil poder negociar nosotros directamente el flete, porque la continuidad no va a ser constante, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, vamos a tener que hacer que un stakeholder más intervenga. Y esta persona que va a intervenir, que te va a ofrecer los fletes, que va a cotizar por ti, va a ser el agente de carga y aduanas. ¿Ok? Que tú puedas cotizar con las líneas estos fletes es factible. Con esto no te estoy diciendo que no lo hagas, ¿ok? Pero sí te puedes dar una idea de los fletes consultándolos y a la vez pues pidiéndole a tu agente de aduana que justamente te cotice los fletes más competitivos posibles. Durante los meses más o menos de agosto, julio, agosto, septiembre, incluso octubre, los fletes, por ejemplo, de China a Perú estaban pero rebasando, triplicando, cuadruplicando en realidad el flete por metro cúbico o por carga unitarizada. Entonces, es importante que nosotros no negociemos fletes solamente porque necesitamos transportar la unidad, sino que tenemos que tener en cuenta que debemos comenzar a pensar de manera estratégica y entender que tenemos que negociar un flete, sí, pero tenemos que negociar un flete en el mejor tiempo posible, donde no haya mucha demanda, donde no haya escasez de espacios, porque si yo tengo un excelente precio, por decirlo así, de la cara que estoy importando, ¿ok? Y aquí ya vamos introduciendo precios FOB, que es básicamente el valor de tu carga. Entonces, no me sirve de nada si yo no tuve una proyección con la línea naviera y no traje la mercadería en enero del año pasado, sino que lo estoy trayendo en diciembre, que acaba de terminar, donde pues la demanda de este tipo de productos es elevadísima y por lo tanto las líneas lo que hacen es subir sus fletes estrepitosamente. Entonces, la relación con las líneas navieras y también con las aerolíneas no solamente debe basarse en tiempo de tránsito, chicos, no solamente debe basarse en disponibilidad de espacios. Tiene que basarse en tema de números, en tema de valor como tal, pero yendo acorde con los meses donde hay menos demanda del producto. Entonces, cuando tú te reúnas con la línea naviera o lo hagas a través de tu agente de carga, lo primero que tienes que preguntarle, y es algo que ustedes tienen que anotar, es en qué mes es mucho más viable obtener mejores fletes. Nadie más que la línea naviera, nadie mejor que una línea naviera como para orientarte a ti como importador eh, en obtener fletes en los mejores meses, en los meses con menos congestión. Entonces, ten la capacidad de como importador poder conversar con las líneas para que vayas armando tu proyección de cuándo es el momento correcto para poder importar. Si yo de pronto me contacto con una línea porque tengo la proyección de en el mes de febrero tener la carga aquí en Perú, bueno, estamos en enero y tú dices, bueno, tengo mucha proyección porque estoy prácticamente realizando la importación o la gestión de importación un mes antes. Pero tú tienes que entender que si lo haces, lo vas a hacer de manera muy apurada, vas a acelerar el desarrollo del producto, la fabricación del producto de proveedor. Tu proveedor, al verte desesperado, te va a vender a un precio mucho más alto. Y si tienes mala suerte, los meses de enero y febrero son meses con alta congestión, con fletes muy altos, y vas a terminar quizás importándolo, pero gastando mucho más de lo que deberías. En cambio, si tú quieres traer la importación en febrero, mínimo en octubre, en septiembre del año anterior, has tenido que hacer tu proyección. Todo octubre, básicamente, para la gestión, para darle el tiempo al proveedor de que tenga un mes completo para poder preparar
el producto para poder lograr un lote mucho más grande en un mes, para que luego en los meses de noviembre y diciembre pues comiences a hacer la gestión de conseguir fletes interesantes y de pronto pues traerlo aquí en un mes y que de pronto pues en diciembre haya llegado la carga y que hayas hecho una correcta gestión con al haber pues al haberte aliado con un depósito temporal que te ofrezca 25 o 20 días de almacenaje. Entonces si tú tienes esa proyección, llega en diciembre aquí la carga y se queda un mes más dentro del puerto sin la necesidad de que tú tengas que gastar en un costo por inventario al tener que alquilar un almacén. Entonces mira cómo te vas ahorrando todos esos costos. Y básicamente tu producto después de esos 30 días podría salir prácticamente listo para ser distribuido. Entonces, una correcta importación va tomando forma cuando nosotros empezamos a rodearnos de aquellos stakeholders que nos van a generar una importación mucho más profesional, ¿ok? Dejemos de lado la importación muy empírica, que justamente es esa importación empírica la que a nosotros nos llena de costos y que muchas veces nos es difícil volver a importar. ¿Ok, chicos? Entonces vayamos entendiendo ello. Dentro de las líneas navieras en el mundo, aquí les comparto pues de pronto un ranking de aquellas líneas que tienen pues mayor relevancia. Siempre inclínense por las que están dentro de las 10 primeras. ¿Ok? Les dejo una fuente aquí como para que ustedes de alguna otra manera se empapen. Este ranking no varía radicalmente porque siempre las líneas ya de alguna otra manera tienen un posicionamiento muy desarrollado, muy marcado en el comercio exterior. Entonces líneas como Merckx, como MSC, como CMA, Costco, Japan, One, Evergreen, Wanhai, PIL, son líneas que se van a mantener siempre en el mercado. Entonces, cuando soliciten un flete, justamente trabajen bajo esta modalidad. Profesor, ¿y qué pasa si es que no voy a, porque a mí me han indicado de pronto que el flete es básicamente con las líneas navieras directamente para traer contenedores, para traer carga unitarizada, si solamente quiero ocupar un espacio, justamente para eso están los agentes de carga que te pueden vender de alguna otra manera, pues un espacio, un porcentaje del total de contenedor, que a esto se le conoce como carga suelta. También es factible, también es viable, también lo es, ¿ok? Pero dentro de mi experiencia, yo siempre voy a recomendar que cualquier importación que ustedes hagan, traten de hacerlo dentro de contenedores, porque justamente es lo que más rentabilidad te va a generar a tener que estar trayendo carga suelta de bloque en bloque. A menos que de pronto pues tengas que traer una maquinaria que ocupa menos espacio que un contenedor y que salga más rentable y que de pronto esa maquinaria no es que la estás trayendo para venderlo, sino que quizás estás importando una maquinaria que tiene dimensiones medianas, que no necesariamente tienen que entrar en un contenedor y que justamente no termina siendo, o el fin de importarlo no es para venderlo, sino para que sume en tu línea de producción. Entonces, vayamos viendo que la importación empieza y parte sobre la necesidad que tú tienes. Y en base a ello tú tienes que ir retrocediendo en cada stakeholder para ir entendiendo justamente cómo es que se debe trabajar pues una correcta importación. Importar, chicos, no es difícil, ¿ok? Lo difícil es hacer una importación profesional. Y eso se logra justamente capacitándonos y compartiéndonos nuestras experiencias muy prácticas y dejando ya de lado un poco lo teórico que justamente nos refuerza en nuestra base, pero es mejor compartir experiencias para de alguna otra manera comenzar todos a nutrirnos en estas sesiones. ¿Ok? Luego de ello, tenemos que pasar a la gente de carga y aduanas, que por cierto, muy aparte de estos slides que estamos hablando, vamos a tener sesiones donde vamos a hablar puntualmente de cada uno y más a fondo. Y es que la gente de carga y aduanas básicamente termina siendo pues el corazón básicamente de tu importación, porque tú vas a tener dos opciones. Profesor, ¿por qué carga y por qué aduana? Porque tú como importador tienes dos opciones, ¿ok? Y eso lo vamos a ver el día de mañana. De pronto tú necesitas o has negociado con el operador o con tu proveedor que te va a permitir o que va a hacer la gestión para que deje la carga en origen, en puerto de origen,
que pague o que gestione el tema del flete, y recién tú aquí vas a contratar a ese agente de aduanas que justamente se encarga de hacer todos los trámites y todos los procedimientos para poder nacionalizar y hacer que tu carga pueda ser retirada del puerto y llevada a algún almacén donde tú elijas. Sin embargo, si tú no tienes nada más negociado que simplemente el valor de la carga, ¿ok? Y tu proveedor te dice, oye, Anthony, ¿sabes qué? Ya te vendí la carga, ya me pagaste, por favor, ven y recoge tu carga. Entonces, bajo esa premisa, lo que vas a tener que hacer es justamente contratar a un agente de carga que haga toda la gestión, ya no solamente la operación aquí de esta aduanaje en Perú, sino que también haga todo el trámite operativo en puerto de origen para recoger probablemente la carga del almacén de tu proveedor, ponerlo en puerto, enviarlo con un flete, algún flete marítimo y lógicamente luego desaduanarlo. ¿Ok? Entonces, va a depender mucho de la necesidad y del tipo de competitividad y prestigio que tenga tu agente de aduana, perdón, que tenga tu proveedor, para poder decidir si solamente vas a requerir los servicios como agente de aduana o también vas a requerir servicios como agente de carga generalmente desarrollado en origen. ¿Ok? ¿Cuál es lo importante de este agente de carga y aduanas? Que básicamente es quien va a controlar y quien va a manejar y quien va a ordenar a los demás stakeholders. Empecé la sesión hablando algo muy importante y les decía que ustedes como empresa no tienen por qué, con el hecho de importar, no tienen por qué colocar dentro de su misión, somos una empresa importadora de productos X. Porque como ya les dije, y no me voy a cansar de repetirlos, es un procedimiento más de lo que vienen haciendo. Entonces, tú como empresa, sí, estás importando en un producto, pero la idea es que tú como empresa te especialices en ese producto que estás vendiendo. Entonces, al tener la intención de especializarte en uno o en varios productos que estás vendiendo, vas a comenzar a desarrollar mercado, vas a tener reuniones comerciales. Y estas tareas de agenciamiento de carga y de agenciamiento de aduana tienes que dejarlo a los expertos. Lógicamente, bajo tu supervisión, bajo tu seguimiento, intentando aprender en cada nueva operación, y justamente esa persona que se va a encargar de estas tareas es tu agente de carga y aduanas. Profesor, yo podría ser agente de carga y aduanas, tengo la plata por si acaso, puedo hacerlo. De que se puede, lo puedes hacer, pero siempre he considerado este hecho de zapatero a tu zapato, porque lógicamente una empresa siempre nace con una razón de ser, y lógicamente tu rubro, la razón de ser como empresa, no tiene nada que ver con la operación que hace un experto, como lo es un agente de carga, un experto como lo es un agente de aduana. No solamente el expertise en cuanto a la operación, sino los contactos, las relaciones que vas a tener. Entonces, siempre que tú tengas que importar una carga, lógicamente que seas, lógicamente salvo sea pues una carga, una muestra, que de pronto pues puedes traerlo con un courier de por medio, lo recomendable es que siempre contrates a un agente de carga y aduanas. Te dejo este link que te va a permitir ingresar a SUNAT y observar quiénes son los agentes de aduana que están habilitados por SUNAT. Ahora con este tema del desarrollo del operador OEA, que es un tema que también lo vamos a ver en las siguientes sesiones, eh, están dándole más seguridad al importador porque de alguna u otra manera lo que se logra es justamente dejar en el mercado a aquellos agentes de carga y aduana que realmente son competitivos, que van a la vanguardia de las nuevas necesidades del importador, del comercio exterior. Entonces, bajo ese concepto, sí es importante este desarrollo como operador OEA, que es una certificación básicamente que se le da y que no voy a tocar más el tema porque justamente vamos a tener una sesión dedicada para ello. Dentro de las entidades gubernamentales, chicos, resalto mucho a SENASA, pero también de resalto a DIGESA. Y si seguimos hablando, resaltamos también al MTC, por ejemplo, ¿ok? Y es que dentro de la importación van a haber diferentes tipos de carga. Algunas de ellas que son cargas muy fáciles de nacionalizar, muy sencillos de trabajar, pero también van a haber tipos de carga. Imaginémonos que estás transportando agroquímicos, imagínate que estás trasladando una carga IMO, que estás de pronto importando juguetes. Son productos mucho más delicados porque que van a probablemente tener consecuencia directa a través de su uso o de su consumo, van a tener consecuencia directa sobre la salud del consumidor peruano.
Entonces, bajo ese escenario, lo que va a suceder es que aduanas, en conjunto con estas entidades gubernamentales, va a buscar desarrollar los procedimientos necesarios para asegurarse que los productos que ingresen al país justamente sean pues sanos. Entonces, con lo que les digo, intento decirles de que tenemos que erradicar esa mala visión que tenemos al asumir que estas entidades lo único que hacen es retrasar la operatividad. Y no la retrasan, la retrasas tú desde el inicio. Y aquí entro a un punto muy específico, ¿ok? Cuando nosotros importamos algo, vamos a imaginarnos que tú quieres importar lácteos, ¿ya? Entonces, ya bien, asumimos, y por eso yo digo, tenemos que ya erradicar esa importación empírica y darle paso ya a la importación profesional, ¿ok? Eh, Pensamos que cuando importamos lácteos, por ejemplo, la importación se culmina y la importación ya se realizó porque hice el pago de la factura del valor FOB a mi proveedor y encima ya le aboné toda la proforma, todo el monto de las proformas, tanto en moneda en soles y dólares que mi agente de aduana me ha dado. ¿Okay? Entonces, cuando la carga llega aquí a Perú y para mala suerte nos contactamos con un stakeholder que de pronto no nos ha dado la orientación posible, nos damos cuenta y nos enteramos recién que el producto que estábamos importando requiere un montón de permisos. Requiere una ficha técnica, requiere una declaración jurada, requiere pues un memo, una emisión de algún documento por parte del MTC, etcétera, etcétera. Entonces allí comienza a generarse el cuello de botella porque esa información de pronto no lo tenía en mente, no sabía que se tenía que solicitar y que lógicamente tu agente de aduana te debió avisar a tiempo y si no lo hizo pues estás pues fregado, por decirlo así. ¿Por qué? Porque de lo que tú pensabas en retirar esos productos en una semana, ya no lo vas a hacer en una semana, probablemente sea en 15, en 30 días, y si de pronto tú no logras conseguir los documentos porque te lanzaste a importar y de pronto compraste en Alibaba, en eBay, esos proveedores difícilmente te van a dar una ficha técnica. Entonces, la importación no se retrasa por estas entidades, porque al fin y al cabo la entidad te está filtrando todo lo que ingresa al país para bienestar, para una competencia correcta, ¿ok? Entonces, bajo esta situación, lo correcto es que tú, como empresario que justamente está enfocado en importar para hacer crecer su empresa en base a un producto en específico, tienes que enterarte desde el momento en que tú estás haciendo la gestión, definiendo cuánto le vas a comprar al proveedor, desde ese instante tú ya tienes que tener la información o tienes que saber qué información vas a necesitar o qué información te va a pedir un DIGESA, un SENASA, un MTC. ¿Okay? Entonces, durante la travesía, tú ya tienes que ir obteniendo esta documentación y esto es un punto también que lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, veamos que estas entidades no son el cuello de botella. El cuello de botella lo generas tú porque simplemente como importador, muy aparte de no tener el conocimiento, no tuviste el asesoramiento correcto para entender que hay productos que van a necesitarse o que van a necesitar presentarse documentos adicionales a los documentos de embarque conocidos. ¿Ok? Y estos documentos de embarque conocidos, no piensen que yo asumo que todos ustedes lo conocen, sino que son temas que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, así que no se preocupen por ese aspecto. ¿Ok? Entonces, vayamos viendo qué importante es realmente darle un enfoque correcto a la importación. Quiero realmente que hoy terminemos la sesión entendiendo a la importación y devolviéndole a la importación ese prestigio realmente que en los últimos años se ha perdido. Y se ha perdido porque lo hemos llenado de mucho empirismo, como les digo, y no hemos visto realmente pues todo ese potencial que tiene realmente hacer crecer una empresa teniendo como base productos importados. Y vamos a ver en el transcurso de las sesiones que no solamente te vas a tener que enfocar en traer un producto, pues una materia prima, sino que incluso si tú tienes la capacidad de cumplir con algunos requisitos o estrategias que te voy a brindar, podrías traer hasta productos finales aquí.
productos con tu propia marca, ¿ok? Productos con algún valor agregado hasta en el empaque. Entonces, en realidad, chicos, la importación termina siendo una actividad muy rentable siempre que tú lo sepas llevar, ¿ok? Importación no es pagarle al vendedor internacional y esperar que mi agente de carga, como les digo, y aduana haga lo que tenga que hacer, para luego yo como importador quejarme de que llevaron mi contenedor hasta muy tarde, como siempre escucho, ¿ok? Siempre me comentan que la gente de aduana llevó su transporte muy tarde, se quedaron toda la madrugada, y básicamente eso es responsabilidad propia de nuestra parte como empresarios. Los puertos y los aeropuertos terminan siendo también vitales, porque lógicamente, si yo traigo una importación marítima y no hay una infraestructura portuaria, no voy a tener cómo descargar ese contenedor, ¿ok? Si yo como empresario traigo una carga aérea, no voy a tener una infraestructura aeroportuaria para poder recepcionar esa carga. Entonces, la inversión, la gestión administrativa que hace la Autoridad Portuaria Nacional y todas las inversiones extranjeras que pueden venir, como la es de APM, como la es en este caso de DP World, ¿ok? Básicamente permiten que el comercio exterior sea viable y sea aplicable en el país. Entonces, es importante que nosotros también tengamos en cuenta cuál es el comportamiento de ellos. Si yo de pronto me entero porque que una línea naviera con la que yo quisiera trabajar y traer mi flete de importación descarga sus contenedores en un puerto, por ejemplo, solo un ejemplo, APM, y de pronto me entero que APM está muy congestionado en estos meses, si yo sabiendo eso sigo persistente en ingresar a ese puerto, lo que voy a ganarme es que no voy a poder liberar mis cargas muy rápido. Entonces es importante que ustedes conozcan no lo que se hace al 100% allá adentro, porque tendríamos que recibir un curso muy aparte, muy operativo, muy especializado justamente en estas tareas que se hacen allí. Pero sí tengo que entender cuál es la realidad portuaria de cada puerto, valga la redundancia, que se encuentra dentro del país. De esta manera yo voy a poder direccionar mis contenedores a aquellos puertos donde haya menos congestión. ¿Ok? Entonces, bajo ese marco es donde nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, trabajar. Los terminales extraportuarios es un tema muy importante porque muchas veces nos confundimos y a veces no entendemos en qué consiste. Y es que tenemos que diferenciar a los puertos de los terminales extraportuarios. Los terminales extraportuarios son depósitos que están en los exteriores, pero a la vez muy cercanos a los puertos. ¿Ok? Tienen diferentes funciones. Si lo vemos desde el punto de vista del exportador, podríamos decirle que su principal función es justamente de almacenar contenedores vacíos para distribuirlos a los exportadores. Pero en el tema de la importación cumple otro rol muy importante, que es justamente de la recepción del almacenamiento de los contenedores de importación. Yo como importador, y esto tienen que tenerlo muy en claro, tengo la facultad con cualquier línea, con cualquier nave, con cualquier operador, de decidir a dónde quiero que vaya mi carga de importación. Si yo quiero que mi carga vaya al terminal Neptunia, tengo todo el derecho de poder decirle a mi agente de aduana, quiero que esta carga vaya a Neptunia. Si yo quiero que mi carga vaya a Contrans, yo tengo todo el libre derecho de decirle que esa carga tiene que ir al terminal, al depósito, al terminal extraportuario Contrans, ¿ok? ¿De qué va a depender eso? De dos cosas. Uno, de que te enteres cuándo es el plazo máximo que la línea te permite para que tú puedas direccionar tu carga. Porque cuando tu carga de importación sale del puerto de origen, te asignan un terminal por default. Pero tú tienes, no sé, hasta 72 horas antes de que la nave arribe a Callao, generalmente es, por ejemplo, el puerto, tú tienes hasta ese tiempo para poder decirle a la línea, oye, en línea, o a través del agente de carga de aduanas, por favor, necesito que este contenedor lo direccionen a tal depósito. ¿Ok? Si tú sobrepasas ese plazo máximo que ellos te dan, tu producto, tu contenedor no es que se va a quedar al aire, simplemente va a ser direccionado a un terminal donde ellos lo consideran que generalmente tiene menor
menores beneficios que el que tú eliges, ¿ok? Siempre cuando tú importes, lo primero que tienes que hacer es preguntarle a tu agente de aduana y decirle, agente de aduana, una consulta, estoy importando este contenedor, ¿dónde me recomiendas guardarlo cuando llegue aquí? Necesito un terminal que me dé la mayor cantidad de días de almacenaje, de energía de pronto de ser necesario, que es muy poco probable, pero lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, de pronto te van a decir, por ejemplo, Contrans, que te da entre 25 a 30 días libres de almacenaje, frente, no sé, pues a un terminal que solamente te da 3 o 4 días. Entonces, si tú tienes todo ese conocimiento, lo direccionas al terminal que te da más almacenaje. Profesor, y en qué puedo aprovecharlo? Si finalmente a mí lo que me interesa es que la carga llegue y se vaya. Si tú lo has dicho, lo que a ti te interesa. Pero si tú haces una gestión estratégica para la importación de tu producto, tienes que tener en cuenta que tienes que aprovechar al máximo todos los beneficios que te puede dar tu stakeholder. Si tú retiras el contenedor cuanto antes, sin la necesidad o sin tener la proyección de que lo vas a vender ya, sino que simplemente lo tienes que retirar, vas a tener que contratar un personal, vas a tener que tener un almacén lleno de pronto por un mes entero. Pero si tú de pronto comienzas a importar con un tiempo de anticipación, con proyección, podrías usar esos 25 días, por ejemplo, como almacenaje libre y luego esos 25 lo trasladas a algún almacén. ¿Qué pasa si ese almacén está lleno? Entonces tienes 25 días para esperar que ese producto que esté en ese almacén se vaya y puedas colocar la nueva importación. Si no fuese así, tendrías que contratar, alquilar dos almacenes. Entonces, tu costo, el precio de venta, el valor de venta que vas obteniendo para tu producto se va a ir incrementando, se va a ir reduciendo porque tu costo de venta va a incrementarse, ¿ok? Entonces, bajo ese panorama termina siendo vital. Así como a la gente de aduana y de carga lo resalto mucho en la importación, al terminal extraportuario también lo considero como vital, súper esencial. Entonces, empapémonos en esa información. Por último, también tenemos a los couriers, chicos, que básicamente cumplen un rol muy importante porque lo que nos van a permitir a nosotros como importadores es justamente poder recepcionar los documentos. Es importante que como importadores nos creemos cuentas, usuarios con TNT, con DHL, con UPS, con FedEx, porque te va a permitir incluso a ti negociar directamente el recojo y el envío de los documentos. Lógicamente que el proveedor tiene que asumir el costo y tiene que tener la obligación de enviarte los documentos a origen, pero si de pronto pues hay alguna contingencia que realizar, tú lo puedes hacer directamente. Estos courier también son importantes porque te van a permitir pues no solamente traer cargas menores, sino también nacionalizarlas, generalmente cosas que compramos en, como les digo, en un eBay, en un Alibaba, en algún marketplace específico, ¿ok? Entonces, nos sirven también, pero yo quiero que le demos el enfoque correcto, ¿ok? Para importación como empresa. Y finalmente, como empresa, el courier te sirve para un elemento muy importante, que es la toma de muestras. Cuando tú vas a comprar un producto dentro de la importación profesional, lo primero que vas a hacer es intercambiar muestras. Tú como empresario no vas a comprar nada si es que no tienes una muestra desarrollada del producto que tienes. Van a haber muestras que por su valor, por su poco valor, por su poca dimensión, va a asumir todo ese costo el proveedor. Pero lógicamente van a haber muestras que van a tener un valor mucho más grande y que lógicamente lo vas a tener que asumir. Pero básicamente estos couriers no solamente son para recepción de documentos, sino que te van a permitir trabajar todas las muestras posibles. De pronto te fuiste a la feria de Cantón, conseguiste proveedores, llegaste aquí al Perú, contactaste con ese proveedor con quien tuviste alguna negociación, alguna conversación previa y vas a comenzar a intercambiar muestras hasta que la muestra correcta se llegue a dar y allí es donde comienzas a generar pues los nuevos lotes de importación. Entonces es importante que ustedes comiencen a crear sus usuarios, comiencen a desarrollar pues contraseñas que les va a permitir a ustedes manejar mucho más rápido esta información. Ok, chicos, entonces básicamente eso es lo que el día de hoy hemos aprendido. Recordarles que nuestras clases van a ser los días lunes y martes de 10 a 11 de la noche.
Entonces, los días lunes y martes, mañana también martes, vamos a tener justamente nuestra segunda clase y vamos a ir avanzando y vamos a ir conociendo poco a poco cuáles son los diferentes puntos, cuáles son los diferentes elementos esenciales para poder nosotros como importadores hacer una gestión correcta. ¿Qué es lo que buscamos? Vamos a ir desde lo operativo, vamos a ver lo documentario, vamos a ver lo comercial, hasta comenzar a hacer y a investigar y desarrollar mercados. Entonces es importante, vamos a tener dos opciones. De pronto importamos y buscamos a quién venderle, o de pronto antes de importar ya sabemos a quién le vamos a vender. Y justamente esta segunda opción es la que buscamos desarrollar dentro de ustedes. Ok, chicos, entonces invitarlos a que cada lunes y martes ustedes puedan conectarse a esta sesión porque realmente va a sumar mucho a ustedes. Si de pronto ya están llevando temas teóricos, temas adicionales, les va a servir muchísimo que puedan consolidar, que puedan refrescar esta información. Aquí les dejo mis datos, ¿ok? De pronto alguno de ustedes está interesado en algún asesoramiento empresarial, algún asesoramiento específico, no tengan temor en escribirme al chat, cualquier medio. En realidad, ahorita la tecnología nos permite hablar hasta en tiempo real. Entonces, definitivamente para esto sirve el curso, chicos. ¿Ok? Entonces, nos quitamos el chip de que de pronto pues la importación lleva muchos temas muy teóricos y que de pronto nos va a dar mucho sueño y no nos vamos a empapar y no vamos a entender bien los temas. Entonces, pongámonos pilas, chicos, para justamente revisar todo lo práctico que tengamos en el curso. Ok, chicos, entonces conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias, Luis Daniel. Gracias, Marta. Gracias, Rosa. Gracias por sus mensajes. Los leo y los espero, pues, con mucho gusto en la sesión de mañana. Muchas gracias, chicos. Muy buenas noches. Que descansen.